para los operadores del sector con el fin de que ellos puedan brindar un servicio seguro a sus clientes cumpliendo todas las normativas que rigen a nivel nacional. Y además también nos encargamos de fomentar la creación de redes colaborativas donde a nivel global generamos alianzas y conexiones entre empresarios del sector porque estamos comprometidos con un turismo sostenible y con un turismo confiable. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como @check-in.sostenible para ampliar información sobre nuestros servicios y sobre cómo hacer parte de nuestras redes colaborativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Aldo Saavedra, por favor, si podrías presentarte. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias a Turismólogos en Acción y Check-in Sostenible por la amable invitación a mi persona y también representar Perú. Encantado desde la experiencia que tenemos en operación turística en desiertos y también desde la carrera de turismo que ya venimos desarrollando desde 2015. Además también del conocimiento que tenemos de los deportes de invierno que hemos desarrollado acá en Perú. Compartir las experiencias y nuestra opinión desde la visión del desarrollo del turismo aventura en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Jesús Ernesto Bravo. Sí, muchas gracias, Jan. Bueno, pues aquí estamos desde la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí también tenemos a nuestro personaje, nuestra mascota, Tito el Coyotito, que bueno, siempre nos acompaña en nuestros programas y bueno, él tiene sus aventuras deportivas, así es que Tito el Coyotito pues estará con nosotros presente para hablar acerca del turismo aventura. Y bueno, pues a la orden, estamos aquí presentes. Gracias. Muchas gracias a los panelistas por su presentación. Estamos muy encantados de tenerlo en este webinar. Comencemos con el webinar, por así decirlo. Comencemos con esta pregunta. ¿Cómo inicia usted en el rubro del turismo de aventura y cuál es el concepto que ustedes dan al turismo de aventura? Me gustaría que comience en esta ocasión, Aldo. Sí, muchas gracias. Bueno, mis inicios en el turismo de aventura empiezan en el 2012, ya hace 8 años. Relativamente una carrera corta, ¿no? Mediana. Pues empiezo porque tenía mucho interés en desarrollar mi carrera, pero a la vez desarrollarme de una manera más integral, ¿no? Poder tener la oportunidad de estar al aire libre, hacer actividades, ¿no? Y fui así buscando oportunidades. Empecé en una operadora de caminatas, rappel, escalada y canyoning o barranquismo, en la cual me formé como instructor, para luego ya viajar a Estados Unidos y seguir una instrucción de deportes de invierno. En el caso de mi especialización es en el snowboard, en el cual tuve 2 temporadas de enseñanza de snowboard en Estados Unidos y volví al Perú pues, durante mi carrera universitaria también para dedicarme a las competencias de sandboard, que es la forma más cercana para hacer snowboard en el Perú, ¿no? Ya que en el Perú tenemos un gran campo de dunas, ¿no? Un desierto costero muy amplio desde el norte hasta el sur, ¿no? Y que llega inclusive hasta el norte de Chile. Me pude formar de esa forma competitivamente, conocí más el aspecto deportivo y también trabajaba pues, en carreras de aventura o trail running. Llegué a tener posiciones como supervisor de campamentos y también estaba en las salidas para desarrollar las rutas, traquear las rutas, ¿no? Y este alcance me pudo ayudar también a involucrarme más. Después de eso ya me fui involucrando con temas de actividades de mar o de río, ¿no? Actualmente o los 2 últimos años he trabajado bastante relacionado en actividades al rafting y al kayak, en monitoreos de operaciones turísticas acá en el Perú, y después de eso ya últimamente por el empuje que le hemos dado a la academia y el profesionalismo que le hemos dado al turismo de aventura, que en realidad no hay una profesión acá todavía, no hay una especialización tal cual que se estudie, hemos podido llegar a Mincetur y a Senfotur a dar programas de capacitación en las regiones del Perú y también pues ser un consultor en apoyo de compañeros que ya están empujando la aventura desde hace algunos años acá en el Perú, ¿no?
Muchas gracias. Ah, bueno, y perdón, disculpen. Mi concepto de turismo de aventura, el turismo de aventura, bueno, yo me quedo con el concepto de la ATA, ¿no? Que es una actividad física en un espacio natural que supone también una inmersión cultural, ¿no? No siempre, pero puede ser. Y eso me gusta porque hace muy rico la aventura. No solamente se enfoca en un aspecto de adrenalínico, de realizar una actividad, algún reto, sino también de disfrutar del paisajismo, el ambiente natural, el entorno natural e involucrarte con los locales, ¿no? Ya sea una cultura viva, ¿no? O una cultura moderna, como la cultura del surf, como la cultura del rafting, del kayak, la cultura de las diferentes modalidades de turismo de aventura que tiene. Cada uno tiene un estilo de vida diferente, ¿no? Y es bonito poder relacionarse con gente y vivir su estilo de vida. Eso es muy, muy bonito y me gusta mucho. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Es una respuesta muy interesante. Quisiera saber la misma pregunta para Jesús Ernesto Bravo, por favor. Sí, claro, muchas gracias. Pues bueno, yo inicio en el turismo. Bueno, de hecho, faltó mencionar ahí que yo soy contador de profesión, soy especialista fiscal, pero hace 15 años estuve en una expo de franquicias viendo algún negocio acerca de alguna empresa que quisiera yo crear. Encontré una franquicia de una agencia de viajes y desde ahí estoy con la empresa Sports International Tours, que es el logo que tenemos por acá. Entonces, desde ahí, desde hace 15 años, nos hemos involucrado en el turismo. Nosotros nos enfocamos más en el turismo deportivo pues, activo, que bueno, pues tiene mucha relación con la parte del turismo aventura. Yo me enfoco más a las carreras y maratones, pues sí, como lo dijo Aldo, por ahí las carreras de trail running también son carreras que nosotros hemos propuesto, promovido desde nuestra agencia de viajes. En el 2008 nosotros creamos la Asociación Mexicana de Turismo Deportivo y bueno, desde ahí estamos compartiendo toda la información acerca de todos los deportes que se puedan hacer, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es saber diferenciar entre turismo deportivo y el turismo de aventura. Como tal, también el turismo de naturaleza, que por ahí también se ha mencionado. Entonces, hay varios tipos de turismo que, pues cada uno de ellos tiene su objetivo. Aquí en México sí existe también una asociación, la Asociación de Turismo Aventura y Ecoturismo, que tiene ya 25 años. Entonces, aquí en México, pues sí, se ha estado tratando de profesionalizar, ¿no? Nosotros con la Asociación Mexicana de Turismo Deportivo, lo que queremos es profesionalizar el turismo deportivo, tanto el activo como el pasivo y el nostálgico, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo importante, y yo creo que esta plática va a ser muy importante y muy enriquecedora para ver todos estos tipos de turismo y saberlos diferenciar, porque pues es parte de la profesionalización que debemos de tener en cuanto a saber cuál es cuál y cómo se identifica cada uno y qué es lo que propone cada uno de estos tipos de turismo, ¿no? Yo creo que esa es la intención de por qué estamos aquí y con todo gusto, pues para pues cualquier duda que surja, poderla contestar, ¿no? ¿Qué es para mí el turismo aventura? Pues sí, definitivamente es aquella actividad que se realiza en algún campo abierto, en la naturaleza o con la naturaleza, obviamente con implementos deportivos por medio, y las personas van a hacer una actividad física. Entonces, ahí en ese sentido, el turismo aventura pues involucra la parte del deporte o la actividad física más bien, ¿no? La actividad física, que es lo más importante, a diferencia del turismo de naturaleza, que es a lo mejor nada más observar la vida natural o los, no sé, la biodiversidad que pueda existir en cada uno de los países. Y pues sí, turismo aventura es más la actividad física.
Y la diferencia también en la cuestión de turismo deportivo es que el turismo deportivo ya involucra las competencias, y ahí yo creo que va a haber algunas cosas que podamos manejar, ¿no? Entonces, yo lo dejo hasta aquí para que poco a poco lo vayamos desmenuzando todos estos tipos de turismo. Muchas gracias, Jesús. Nos encantaría también saber la respuesta por parte de Check-in Sostenible, o de Daniela o Ernesto, en todo caso. Sí, bueno, ahí para responder a esta pregunta voy a compartir por aquí rápidamente una imagen que estuvimos haciendo, unas diapositivas, justamente como para complementar esto que queríamos hablar. Y es que el turismo de naturaleza lo reconocemos por ser actividades que se desarrollan normalmente en entornos naturales y que involucran actividades deportivas, actividades culturales, avistamiento de fauna, de flora, y que a su vez involucran otro tipo de elementos, como lo son la tierra, el aire y el agua. Nosotros desde CIENS nos inclinamos mucho por trabajar con el turismo de naturaleza y el turismo de aventura, porque Colombia es reconocida a nivel mundial por ser el segundo país con mayor biodiversidad. Lo que muchas personas no tienen en cuenta o quizás no saben es que además Colombia también es un país con una gran multiculturalidad en todo su territorio, en cuanto a la gastronomía, en cuanto a sus ritmos. Entonces, eso nos permite evidenciar que hay un gran potencial el cual podemos aprovechar. Y por eso es que nosotros actualmente estamos trabajando en 2 proyectos. Uno es más encaminado a la parte educativa. Estamos trabajando con una docente donde estamos en el diseño de una cátedra sobre sustentabilidad para las instituciones educativas. Y por otro lado, estamos trabajando más enfocados hacia la rama del turismo para que Colombia empiece a aplicar ese turismo sustentable en todo su territorio, porque la sostenibilidad es algo que ya tenemos bastante en cuenta a la hora de practicar actividades turísticas, pero también es importante que involucremos un poquitico más esa parte de sustentabilidad. Y pues próximamente estaremos dando a conocer estos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor saber o conocer un poco más de ustedes y cómo es que se llegan a iniciar en el rubro de turismo de aventura, turismo deportivo, y conocerlos un poco más a ustedes. Comencemos con el primer eje temático, en el cual se abordará cuáles son las características de los espacios para el desarrollo del turismo de aventura. Estas primeras preguntas comenzarán en orden por Jesús, Aldo Saavedra, y como tercera respuesta sería por parte de Check-in Sostenible. Les pediría que cuando cierren sus micrófonos para que no se escuche ninguna interferencia, por favor. Ya. Respecto al primer eje temático, las preguntas serían: ¿cuáles son las características físico-espaciales terrestres, acuáticas y aéreos para el desarrollo del turismo de aventura? Claro, esto desde su perspectiva o desde el campo donde trabajan. Y la segunda pregunta: ¿cuál es la relación entre los deportes y el turismo de aventura? Iniciaría en esta oportunidad Jesús Ernesto. Sí, bueno, pues efectivamente, por ahí quería yo compartir pantalla, pero bueno, los tiene Dani, ojalá que me ayudes, y hablar un poquito de la extensión territorial que tiene México y todo lo que puede tener México, ¿no? El primer link es el de la extensión territorial, en donde México, bueno, pues cuenta con una superficie de 1.960.189 kilómetros cuadrados, con, pues, adicionando el mar, que son ya 3.149.920 kilómetros cuadrados, con una plataforma continental extendida en el polígono occidental del Golfo de México, y entonces da un total de 5.120.679 kilómetros cuadrados de extensión, ¿no?
Y en el caso de México, bueno, pues podemos decir que México tiene también esa facilidad de, como Colombia también, México es también un de los países que más biodiversidad tiene y también tiene los diferentes climas. Aunado a esto, pues lo único que no tenemos es nieve, ¿no? Y eso hay una parte en Coahuila, en Chihuahua, que sí hay nieve en alguna época, obviamente en invierno, en donde también se puede practicar el esquí, ¿no? Pero definitivamente México tiene todos estos tres elementos, tanto agua como pues tierra o en este caso arena, las dunas en Sonora, y también tiene pues es tierra, mar y aire, ¿no? Entonces, las actividades que se pueden realizar en el aire, pues tenemos varios destinos, en el caso de Valle de Bravo, en el caso del Estado de México, que pues se puede ir uno en una experiencia en globo, o puede uno hacer parapente, o ala delta, o cuestiones de este tipo, ¿no? De aire. Entonces, afortunadamente, en México podemos tener toda esa gama de deportes que se pueden realizar en cualquier, no en cualquier, bueno, casi en todos los estados de la República Mexicana podemos encontrar estos deportes, pero obviamente hay estados que se prestan más para poder hacer uno u otro deporte, ¿no? Si hablamos del buceo, lógicamente tenemos la parte de Cozumel, la parte de pues, el Mar Caribe, que nos da una oportunidad de hacer este tipo de actividades. Y bueno, pues simplemente son de las primeras lugares del mundo en donde se puede practicar el buceo, ¿no? A nivel, pues, contemplativo, ¿no? A final de cuentas, esto es también turismo aventura y realmente podemos decir que podemos practicar todo tipo de deportes, ¿no? El rafting en Veracruz, que tiene sus ríos con pues buenas, tiene sus niveles, ¿no? Y entonces ahí en Jalcomulco, Veracruz, es de los mejores ríos para hacer rafting. Entonces, en realidad, podemos decir que sí se necesita tener diferentes climas o diferentes lugares para poder practicar turismo aventura, y afortunadamente en México pues los tenemos prácticamente la mayoría, o todos, puedo decir. Muchas gracias, Jesús Ernesto. La misma pregunta para Aldo, por favor. Hola, muchas gracias por el pase. Bueno, en el caso del Perú, voy a hablar un poco sobre lo que se está trabajando en temas de turismo de aventura. Nosotros venimos de una etapa de recesión de la aventura y deportes de aventura que fueron desde los 80 hasta casi cerca de los 2000, ¿no? Una etapa de terrorismo donde el Perú se vio cerrado comercialmente, ¿no? Ante los mercados, y poder acceder a equipamiento adecuado, ¿no? Turistas para que vengan a hacer estas actividades limitó mucho el desarrollo del turismo de aventura y también del deporte de aventura. Sin embargo, a partir de los 2000 la historia ha cambiado, ¿no? El Perú se ha desarrollado bastante y eso se refleja en la llegada de marcas como Patagonia, North Face, Columbia, ¿no? Tiendas de ventas de equipos deportivos y demás, ¿no? Y esto con el desarrollo también de gente que se está desarrollando en actividades, ¿no? Turismo aventura, por ejemplo, la última modalidad de turismo aventura que se está desarrollando actualmente en el Perú es el ciclismo, ¿no? Y sobre todo el ciclismo de montaña, el mountain biking. Esto porque además en el Perú ya se está promoviendo el ciclismo, ¿no? A partir de la pandemia, el ciclismo como una actividad saludable, sostenible, ¿no? Y la cual lo es.
Entonces mucha gente está tomando también la bicicleta para irse más allá, ¿no? A espacios un poco más agrestes, espacios donde puedan no solamente ir en pista, sino a campo travieso, hacer ascensos, descensos, cross country, ¿no? Y a partir de ahí ya se está desarrollando más. Entonces ya tenemos una masa crítica de mucha gente que hace esto, pero en el ámbito deportivo, ¿no? Y es bueno aclarar eso, ¿no? Aclarar en el Perú qué relación tiene el deporte y el turismo, ¿no? El deporte es un hobby, puede ser competitivo, puede ser para el desarrollo personal, ¿no? Es una actividad que se desarrolla, que se relaciona directamente a la persona y a su capacidad de mejora o desempeño en una actividad deportiva. Sí, y además de eso, pues en el Perú se asocian en clubes, y una vez que ya hay un club, desarrollan una federación, y una vez que ya tienen una federación se registran en el Instituto Peruano del Deporte, ¿no? Y ya son un deporte legal y con todas las de la ley. Entonces, a partir de ahí, estos atletas, estos deportistas pueden ir a competir internacionalmente, inclusive llegar a niveles de olimpiadas, ¿no? Pero sin embargo, el turismo va por otro lado, ¿no? El turismo en el Perú es provisto por operadores proveedores de servicios turísticos, en este caso agencias de viajes, ¿no? También en el caso del montañismo pueden ser guías de alta montaña. Acá en el Perú tenemos una de las mejores escuelas de alta montaña en Huaraz, ¿no? Entonces ellos proveen servicios turísticos especializados de montañismo, ¿no? Escalada, ¿no? Ascensos en roca, en hielo. Y bueno, eso va por el lado del servicio. También, en el reglamento justamente, en el Perú se está intentando identificar locaciones de turismo de aventura, ¿no? ¿Qué significa esto? De que las regiones tienen la responsabilidad de identificar los espacios donde se está desarrollando esta actividad, ya sea que esté relacionada también al deporte y también al turismo, una mezcla de las dos o solo una de las dos. Sobre todo en el ámbito turístico se pide identificar esas locaciones, y para lo cual el reglamento del Perú desde el 2016 pide que se anexe a esta identificación información clave como rutas de acceso y evacuación, de ser el caso, ¿no? Condiciones climatológicas, meteorológicas del espacio natural donde se va a desarrollar esta ruta esta actividad de turismo de aventura, y también georreferenciar la locación, ¿no? El polígono, el área donde se va a desarrollar esta actividad. Esta parte es muy importante y se relaciona también al inventario de recursos turísticos que nosotros tenemos en el Perú, porque de esta forma nosotros podemos conservar y defender, ¿no? Y conocer cuál es el espacio y el ámbito donde desarrollan estas actividades de aventura, ¿no? Porque si bien sabemos las actividades de aventura tienen mucho riesgo, es importante tener todo georreferenciado y saber, ¿no? Dónde podría estar una persona en el caso de un incidente, un accidente o una emergencia, ya que estar al aire libre no es lo mismo que estar en una ciudad, ¿no? En una ciudad nos guiamos por direcciones, referencias de lugares, pero al aire libre no te puedes guiar con referencias, tienes que georreferenciar y ubicarte espacialmente, ¿no? Esto es lo que se está buscando en el Perú, desarrollar esta forma. De hecho, que estamos empujando este proceso, ¿no? Ya en el Perú también existe otra forma de registrar estos recursos turísticos. También existe un inventario de recursos turísticos en el cual también se indexan recursos que se usan para el turismo de aventura. Sin embargo, tiene cierta debilidad porque no especifica información clave como la georreferenciación, ¿no? Las rutas de acceso, condiciones climatológicas, temporadas donde se puede realizar estas actividades, ¿no? Entonces, se está complementando con lo que el Reglamento de Seguridad y Turismo de Aventura pide en el Perú. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. La misma pregunta, por favor, para Dani o Felipe. Bueno, en este caso voy a hablar yo. Sí. Mucho gusto, mi nombre es Felipe Chica, también soy gerente de marketing de la empresa de Check-in Sostenible. Y bueno, pues para complementar un poco lo que comentaron nuestros compañeros panelistas, entonces a nivel general el turismo de aventura es una subcategoría del turismo de naturaleza. Se diferencia pues del turismo de sol y playa, que este último es como un turismo más masivo, donde se concentran aglomeraciones de personas, que esto era pues antes de toda la pandemia. Ahora ya se va a optar por un turismo sin tantas aglomeraciones, y ahí es donde este tipo de turismo de aventura
entra como en un mayor auge. Si antes estaba viendo que los turistas, los viajeros estaban optando por un turismo donde tuvieran contacto con la naturaleza, ahora pues ya con todo esto de la pandemia, que ya no se van a utilizar pues como todo esto de las aglomeraciones, entonces pues va a cambiar como la forma de pensar y a la hora de elegir un destino. Estos tipos de actividades del turismo de aventura generan como cierto riesgo o peligro para el turista, lo cual pues aumenta la adrenalina y lo invita o lo ayuda como a utilizar habilidades físicas y mentales que incluso hasta de pronto no conocía de sí mismo, como el trabajo en equipo, el liderazgo, lo ayuda a desarrollar esas habilidades y en estos momentos pues ya entraríamos como a definir más o menos lo que es el turismo de aventura. Esto pues como centrándolo en Colombia, para la parte del turismo terrestre de aventura, tenemos pues que las actividades requieren como estar conscientes de lo que es la climatología, el día que se va a realizar la actividad y debemos tener en cuenta para esta actividad, por ejemplo, las cuerdas, los arneses, cascos, gafas, cualquier otro equipo de seguridad. Se puede utilizar pues en actividades como las caminatas, el espelismo, que es la expedición científica de las cuevas, cenotes, y pues también la escalada en roca, el cañonismo, el ciclomontañismo que nos contó el compañero Aldo, pues que está en su apogeo en el Perú, alpinismo, rappel y las cabalgatas. Esto pues es como la parte terrestre como lo más común. También tenemos en la parte acuática, en el turismo acuático, que para desarrollar esta actividad es importante en los equipos de seguridad, el snorkel, las gafas, las aletas, el traje de buceo y en algunos casos se utiliza el tanque de aire comprimido. Tenemos actividades como el buceo de aire libre y autónomo, el espeleobuceo, que es pues parecido al espelismo, solo que este se realiza pues bajo el agua, la expedición de cuevas y cenotes pues bajo el agua y se realiza bajo personas certificadas. El rafting y el kayak, que se diferencian pues porque el kayak es individual o se realiza pues en 2 personas, en cambio el rafting sí es más como en equipos, ya que el transporte pues que se utiliza es como más, requiere mayor fuerza, entonces se hace en equipo de hasta 10 personas comúnmente. Y la pesca recreativa, que se procura por realizar en áreas no restringidas pues en cuanto a la biodiversidad. Ya para terminar, pues el vuelo en parapente hace parte del turismo aéreo, el turismo de aventura aéreo. Se debe tener en cuenta pues también lo del el arnés, todos los elementos de seguridad. El paracaidismo también es algo pues importante dentro de esta actividad. El vuelo en globo y el ala en delta, que también pues nos lo comentó el compañero Jesús. También pues en cuanto a la relación entre el deporte y el turismo de aventura, consideramos que los dos van estrechamente ligados el uno con el otro, ya que se desarrollan actividades en los dos, se desarrollan este tipo de actividades que promueven al turista que utilice estas habilidades físicas y motoras, que lo pone en riesgo, en un peligro, pero que también lo contacta con la naturaleza, que puede escuchar los sonidos de los animales o puede ver estos animales mientras se va divirtiendo realizando esta actividad. Entonces, a pesar de que van estrechamente ligados, porque digamos que las actividades que realizan los dos son muy parecidas, similares, se diferencian entre el deporte es un poco más con fines deportivos, valga la redundancia, y con fines recreativos. Este pues se realiza por deportistas, grupos de familias, grupos de amigos o con fines académicos también, con clubes de escuelas o universidades. En cambio el turismo de aventura es más como un pacto que se hace entre el turista
que sería pues el cliente, y el operador de servicios turísticos, que sería pues el tour operador o la agencia de viajes que realice pues como la labor. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Es muy interesante conocer las perspectivas de diferentes países, diferentes puntos de vista. Sí, ya. Bueno, continuando con los ejes temáticos, continuamos con el segundo eje temático. Desde tu punto de vista, ¿cuáles vendrían a ser los retos y desafíos en la práctica responsable del turismo de aventura después del COVID-19? En estas preguntas son: ¿cuáles son los retos que tiene el turismo de aventura para evitar las aglomeraciones en los espacios naturales? ¿Y qué procesos deben mejorar y promover los operadores turísticos para la prestación del servicio de turismo de aventura? Esto dado en un contexto COVID en el cual vemos que las personas ya no buscan lugares donde aglomerarse, es más bien donde buscan por así decirlo, un servicio especializado. Estas preguntas la comienza Check-in Sostenible, por favor. Entonces voy a empezar. Yo respondo pantalla nuevamente por acá. Mientras compartes pantalla, bueno, vamos. Un ratito, Dani. En este webinar estaremos sorteando 3 certificados que se van a sortear el día de mañana a las personas que lleguen a etiquetar a 3 personas y compartir el webinar. Esto en son de que se comparta el conocimiento y más personas busquen saber acerca del turismo de aventura y conocer a los panelistas que tenemos en esta ocasión. Muchas gracias. Comienza Daniela, disculpa. Tranquila, muchas gracias. Bueno, entonces, para hablar un poquito acerca de los retos y desafíos que son bastantes, en este caso relacionados con el turismo de aventura, es importante que se empiece a hacer una buena planificación de estos espacios físicos, donde se evidencie no solamente cuál es el potencial y la vocación que tiene la zona, sino donde también se haga una evaluación para determinar cuál es la capacidad de carga que van a tener estos espacios, para evitar que las aglomeraciones de personas que antes estábamos viendo en playa se desplacen a todos sus territorios naturales. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Y también, pues, que hoy en día se habla mucho no solamente del turismo de naturaleza y el turismo de aventura, sino también del turismo accesible. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros desde el sector para articular estos dos y que sea una práctica accesible para las personas que de pronto tengan alguna discapacidad y que quieran practicar este tipo de deporte en estos entornos naturales? Entonces, es un trabajo importante en el cual tiene que trabajar tanto el empresario como la comunidad. Esto con el fin de que entre ambos se puedan crear estrategias que nos ayuden a evitar de pronto riesgos futuros. Hoy en día se está viendo una problemática acá en Colombia porque todavía tenemos bastantes restricciones para desarrollar diferentes actividades turísticas. Sin embargo, en uno de los municipios de acá del Valle de Aburrá, en Copacabana, se está viendo la dinámica de que las personas están yendo a sus espacios naturales, están disfrutando del día de sol, del contacto con la naturaleza, con el agua, y al terminar el día, cuando ya se van, dejan todos los desechos. Entonces dejan las envolturas, las botellas, el vidrio, el plástico, una práctica que no tendría por qué ser así y que se está viendo en estos momentos. Entonces, después de que todas estas personas se van, es la comunidad, las personas que viven en esta zona que tienen que salir y limpiar los desechos que dejan, algo que no debería de ser así. ¿Qué tan interesante podría ser, por ejemplo, que se impartiera una práctica de estos viajeros antes de entrar a estas zonas donde se comprometan con un cuidado en el ambiente donde van a estar y que sean responsables con los desechos que van a hacer? Qué bonito sería de pronto que entonces todas estas personas que van y disfrutan de estos espacios puedan en una bolsa biodegradable echar todos estos elementos y en la salida del territorio puedan dejarle a la comunidad los desechos, pero no dejarlos ahí, no dejarlos en el espacio natural donde no corresponde.
Entonces, ahí vemos la importancia del trabajo que van a tener entonces tanto la comunidad como los empresarios para crear esa conciencia en los viajeros. Para que creen esa conciencia sustentable. Y hablo más de la sustentabilidad y dejo de lado un poquito la sostenibilidad, aunque no deja de ser importante porque involucra aspectos muy importantes como lo son el social, el cultural, el económico, el ambiental, pero por otra parte la sustentabilidad tiene un aspecto muy importante y es que este se preocupa por preservar, por cuidar y proteger estos espacios naturales para las generaciones que vienen. Entonces es importante que trabajemos de la mano con esos dos conceptos y que creemos esa conciencia en los viajeros con esos dos conceptos, para que de esta forma se haga una buena práctica de este tipo de turismo. En estos momentos, a raíz de todo lo que está sucediendo con el COVID, muchos países ya tienen unas políticas, unos acuerdos, unas normas en sostenibilidad. Sin embargo, con todo eso que está sucediendo, ya se están generando cambios. Los grandes entes y los profesionales en turismo ya sabemos un poco cómo va a estar la parada o la movida, por decirlo de alguna manera, después de que termine esto del COVID. Y lo que tenemos que evitar es que estos espacios naturales se vean afectados por esas prácticas que se van a empezar a desarrollar en estos entornos. Entonces es importante que ellos también se vayan de pronto informando en qué cambios normativos pueden haber para la práctica de este tipo de turismo en estos espacios. Anteriormente no veíamos de una manera tan rigurosa todo el tema de los protocolos de bioseguridad. Y hace un par de semanas uno de nuestros clientes nos preguntaba si cuando todo eso del COVID-19 termine, ya los protocolos de bioseguridad se van a desechar y ya no los vamos a utilizar. Y la respuesta es no. Los protocolos de bioseguridad llegaron para quedarse. El COVID ha sido algo que, además de muchas oportunidades que nos deja para mejorar en las empresas y como personas, nos deja muchísimas enseñanzas en todo el mundo. A muchas personas les enseñó lo importante que es ese contacto con la familia, la importancia de la salud, de tener ahorros y muchas otras cosas que nos deja todo esto del COVID. Y también ese cambio de conciencia en los viajeros, porque ya van a estar un poco más preocupados por esa seguridad que le va a dar ese territorio que va a visitar. No por nada, muchos países en estos momentos crearon su propio sello que se encargan de avalar que ese operador turístico sí esté cumpliendo con esos lineamientos de seguridad. Y tenemos sellos no solo a nivel nacional, también tenemos a nivel internacional sellos que se encarguen de certificar ese tipo de cosas y que le van a dar muchísima más seguridad y tranquilidad al viajero a la hora de desplazarse a esos espacios y va a tener tanta confianza y seguridad que de una manera tranquila lo va a poder hacer con su círculo social, con su familia y van a poder disfrutar de estos espacios. Yo creo que ahí ya toco pues como las dos preguntas que me hacían. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Nos gustaría saber también la perspectiva de la parte de México, que está representado por Jesús Ernesto. Sí, muchas gracias. Pues mira, definitivamente todo lo que tenemos que hacer, pues simplemente es algo que ya estaba en los protocolos de seguridad de todas las empresas de turismo aventura, ¿no? Obviamente se incrementan con este nuevo virus, que a final de cuentas va a llegar otra vez a una normalidad, por así decirlo, pero como lo dice Dani, pues simplemente estos protocolos van a llegar para quedarse. Obviamente no creo que el uso del cubrebocas sea algo que tengamos que hacer para siempre. Aquí en México, precisamente la Asociación Mexicana de Turismo Aventura ya generó ese sello, ¿no? El sello de COVID-19, en donde pues lo único que ellos hacen es brindar certeza y seguridad a los turistas. Yo vuelvo a insistir en la parte de la diferencia entre turismo deportivo y turismo aventura.
En el caso del turismo deportivo, definitivamente no podemos hacer eventos porque el turismo deportivo es la congregación de mucha gente, porque son eventos deportivos. Entonces, al tener esa situación, nosotros definitivamente no vamos a poder hacer o tener eventos deportivos seguramente hasta el próximo año. Hay un evento en Aguascalientes, México, que va a ser un maratón y pretenden tener 2.500 personas. A mí se me hacen muchas personas que se puedan congregar y definitivamente es complicado llevar a cabo un evento, pero ellos también ya tienen su criterio o sus protocolos de seguridad en todo el evento. Entonces va a haber oleadas, no va a haber mucha gente de los que te dan el vasito, de los que te dan el kit de recuperación. O sea, no va a haber mucho voluntariado, que eso también es mucha gente la que hace un evento deportivo. Pero en el caso del turismo aventura, siempre se ha manejado con grupos pequeños, al menos aquí en México. Sí, llegas a lo mejor sí puedes llegar a un lugar en donde se lleva a cabo la concentración de gente para llevar a las personas a los diferentes lugares para hacer turismo aventura o turismo naturaleza, ¿no? Aquí en México tenemos el avistamiento de luciérnagas en Tlaxcala, que es un espectáculo de la naturaleza muy padre, igual que el de la mariposa monarca, que viene desde Canadá. Entonces, este tipo de turismo de naturaleza, por ejemplo, se concentra mucha gente en el poblado, pero se va en grupos de 10 o 15 personas. Y bueno, yo creo que la congregación de gente en el lugar, ahora sí que en el punto de reunión, va a ser menor de entrada. Y ya la parte de los grupos de 10 personas, de 15 personas, no le veo tanto problema al que sea grupos reducidos, ¿no? El turismo de aventura seguramente es el que se va a reponer mucho más rápido que el turismo deportivo como tal, pero sí llevando a cabo todos estos protocolos de seguridad. Definitivamente, bueno, aquí en México pues también se nos ha insistido mucho en todos los protocolos de seguridad que debemos de tener, siempre cargar tu gel, siempre tener tu cubrebocas, no saludar de mano, todo ese tipo de situaciones que tal vez ya conocemos incluso en el mundo, ¿no? Que no debemos, las cosas que no debemos de hacer. Pero sí, en la cuestión del turismo aventura, pues tener los equipos, por ejemplo, bien sanitizados, ¿no? O sea, imagínate un casco que estén usando, que con el sudor y los arneses y varias cosas que a final de cuentas se tienen que tocar. A final de cuentas sí se tiene un contacto con las superficies. Entonces, cada vez que se lleve a cabo un grupo, después de que use los equipos, pues el siguiente grupo tiene que forzosamente volver a sanitizar todos estos cosas los implementos que se utilizan para llevar a cabo el deporte, ¿no? La excursión. Entonces, creo yo que el turismo de aventura tiene mucha ventaja sobre otro tipo de turismo, ¿no? Y entonces, lo único que tenemos que cuidar son todos esos protocolos de seguridad, implementarlos y no dejarlos de hacer, tenerlos siempre presentes y sobre todo cuidar mucho a la persona, que se sienta segura. O sea, yo creo que ahí está la clave. Cuando existe una asociación que da un sello de seguridad a las empresas y estas empresas sí se capacitan y obviamente sí cumplen con estos protocolos de seguridad, hacen que el turista pues se sienta con la confianza de poder ir a un lugar y poder decir, bueno, pues yo sé que aquí en esta empresa cumplen todos los protocolos de seguridad, me dan la confianza y entonces voy a visitar o voy a ir a hacer la actividad sin el riesgo de que me pueda yo contagiar. Entonces, creo yo que ahí tenemos que estar muy, muy conscientes acerca de esa seguridad, porque a final de cuentas,
también se comentaba en algún foro que estuve escuchando acerca de la responsabilidad que tienen las empresas, pero también la responsabilidad que tienen los viajeros, porque a final de cuentas el turismo aventura es de alto riesgo y no es controlable. Si yo me caigo en una lancha en el rafting, pues obviamente no voy ahora sí que a decirle a la empresa que me llevó que es culpable que yo me caí. O sea, el río te va a llevar y es probable que te puedas caer. Obviamente tienes que cumplir con esos protocolos de seguridad que te marcan las empresas y el río pues no tiene pues palabra, y entonces si el río te dice no, pues, yo no quiero que estés aquí, salte y cáete del bote, te va a tirar. Entonces tenemos que estar conscientes también, tanto como viajeros como empresas, que el deporte aventura es un alto riesgo, y entonces tenemos que tener de entrada pues los seguros, ¿no? De entrada el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, para que bueno, pues, la gente se sienta segura. Y en el caso de esta pandemia, de este nuevo virus, pues simplemente esos pequeños protocolos que es tener la careta, de sanitizar los implementos que se utilizan, y yo creo que ahí es donde pues vamos, el turista se va a sentir seguro, y entonces pues ahí puede haber esa parte de decir, bueno, pues vamos a seguir practicando los deportes que a mí me gustan, ¿no? Entonces creo que por ahí va mi comentario en ese sentido. Muchas gracias, Jesús Ernesto. La misma pregunta también para Aldo Saavedra, por favor. Sí, muchas gracias por el pase. Bueno, pues muy interesante los aportes, en verdad, desde Colombia y México. Me quedo muy interesado en lo que han tomado, diferentes alcances al tema, ¿no? Bueno, yo voy a seguir expresándome con relación a lo que estamos en Perú, porque estoy seguro que hay gente de otros países que quieren saber cómo se está manejando en Perú las actividades de aventura, ¿no? Pues en Perú, como en todos los países, el Ministerio de Salud es el que está gobernando toda la reactivación de actividades económicas, ¿no? A través del gobierno, y pues el turismo es una actividad que todavía no se ha reactivado, ¿no? Sin embargo, nuestro sector, y a través del Ministerio de Turismo, el MINCETUR, ya ha desarrollado los protocolos sectoriales para las actividades de aventura, ¿no? En este caso ya se han hecho oficiales justo hace 2 días los de aventura en el Perú, en la cual sí se menciona pues, ¿no? El plan COVID, ¿no? Hablar sobre la desinfección del equipamiento, ¿no? El manejo de los residuos, el chequeo de la temperatura, el distanciamiento, el uso del alcohol. Eso es muy importante y parte de los estándares que desde ya se tienen en turismo de aventura, y eso es algo que estoy de acuerdo con México, porque el turismo de aventura es una actividad muy riesgosa. Imaginemos el turismo de aventura como si fuera trabajar en la minería, pero que nosotros somos para trabajadores de minería, entonces tenemos EPPs para todos, ¿no? Equipamiento para toda actividad que hagas, tienes capacitaciones para todo, sigues protocolos y estándares para todo. ¿Por qué? Porque es una actividad de alto riesgo. Sin embargo, en la aventura no solamente el riesgo es con relación al personal, sino también al turista y al medio ambiente, ¿no? En principal, ¿no? Entonces estamos hablando de protocolos que desde cada gobierno estoy seguro que han estado empujando. Tengo entendido que en Colombia ya tienen normas técnicas sectoriales de actividades de aventura, que he podido ver de primera mano, y en Perú también hemos estado en eso. Entonces el turismo de aventura siempre ha sido un turismo de protocolos, de estándares, ¿no? de gestión adecuada. Sin embargo, eso no siempre se ve en la realidad, digamos, con las operadoras informales, o digamos con algunas experiencias de proveedores de servicios que no son registrados, ¿no? Que no, en verdad, pues no representan lo que algunas empresas sí serias, ¿no? Y representativas de cada región o país brindan, ¿no? Y son la cara para el turismo de aventura en cada país. En este caso, lo que yo puedo complementar a partir de lo que estoy diciendo ya de lo que estamos en Perú y ya la reactivación que se viene pronta del turismo de aventura, es que evitar aglomeraciones va a ser muy complicado. Muy complicado. ¿Por qué? Porque esto es una gestión del destino, ¿no? Acá no estamos hablando solamente de un operador, estamos hablando del destino, del municipio local, ¿no?
de la entidad que gobierna el turismo en la región. En este caso, en el Perú, tenemos, en cada región del Perú hay un gobierno, el gobierno regional a través de una dirección de turismo se encarga de desarrollar las actividades y pues y permitir las actividades, ¿no? Acá viene un factor de capacidad de monitoreo y fiscalización a las operadoras para que cumplan con esas, ¿no? Y que además pues no haya visitas informales, ¿no? Muchos espacios de actividades al aire libre son espacios públicos, no todos son privados, ¿no? A diferencia de lo que hay en áreas naturales protegidas o parques nacionales, que sí, pues hay un ente gobernador, que es, en el caso del Perú, el CERNAME, ellos tienen protocolos, guardaparques, personas que vigilan por el distanciamiento, gestionan el territorio. Pero en otros lugares como espacios libres, ¿no? Donde puedes pasar caminando, nadie te puede ver, ¿no? Es agreste, pues mucha gente se podría juntar, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí es muy importante el tema de los sellos de turismo aventura, porque eso ayuda a la competitividad de las agencias que son formales, que están tratando de sobrevivir y que quieren seguir desarrollando la aventura en cada país, ¿no? Y un fuerte trabajo de articulación en cada destino, ¿no? En cada destino y bueno, también escuché que mencionaban el tema de capacidad de carga, ¿no? Sustentabilidad. Esas son herramientas que se han desarrollado bastante en ANPs acá en Perú, en aventura en general, a través del Perú, ¿no? Porque esos no son, el turismo de aventura no se desarrolla a través, digamos, del gobierno, no es el privado el que empuja la aventura en sí, ¿no? Y el privado se entiende como el especialista de aventura, ¿no? Yo, por ejemplo, si es que quiero desarrollar una modalidad de turismo de aventura como el esquí en arena, por ejemplo, ¿no? Que viene del esquí en nieve, entonces el privado entiende que yo soy el especialista, que yo sé gestionar el territorio, yo tengo las competencias para brindar este servicio especializado, ¿no? Para brindar la experiencia, para gestionar el equipamiento, la seguridad, la logística y demás, ¿no? Entonces el turismo aventura un poco en general en el Perú viene más empujado por el privado y es muy importante que por esto sí el gobierno apoye a las empresas que son formales, que ya están certificadas con un sello que nosotros tenemos en el Perú, que es el sello de certificado de turismo de aventura. No todas las empresas tienen este sello todavía, ¿no? Y es algo que se está empujando para la competitividad, que ya tiene estándares elevados y que solamente hay que complementar con los protocolos de bioseguridad. Además de eso, el turismo de aventura tiene una fortaleza grande que siempre lo manejamos en grupos pequeños, ¿no? A diferencia del deporte, ¿no? Cuando organizamos un evento deportivo de actividades al aire libre, que puede ser una maratón o un evento, pues ahí sí tienes un mayor aglomeramiento, pero en servicios especializados de aventura, en experiencias, usualmente tienes grupos pequeños y el espacio que usas siempre ha sido amplio, ¿no? Nunca tienes a un turista pegado a otro porque tienes que cuidar, pues, el espacio para que se desempeñe cada uno en su lugar, ¿no? Hasta en el mismo rafting tienen una separación adecuada, ¿no? En la balsa. Y en aventura siempre va a ser así, entonces nosotros los operadores de aventura tenemos que tomar esto que ya tenemos desarrollado como fortalezas y complementarlo, ¿no? Complementarlo y sí hacer presión ante a nuestros gremios, ante nuestros representantes ya de los municipios y del MINCETUR en este caso, ¿no? Para que vaya empujando la formalidad y la fiscalización, ¿no? E institucionalizar la seguridad, ¿no? Y hacer la seguridad una institución, porque eso es algo que todavía no se ha vivido. Estoy seguro que en Sudamérica todavía hay mucha informalidad en aventura, ¿no? Hay gente que de repente cree que porque ya ha hecho actividades de aventura un año ya tiene la capacidad de desarrollar estos servicios y proveerlos de repente, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Y esto pasa por la falta de educación en aventura. Podemos ver Chile, Argentina, que tienen carreras técnicas de aventura, 3 años para estudiar y eres un técnico de aventura. En Norteamérica ya se desarrollan carreras de outdoor recreation o outdoor management, ¿no? Que son carreras relacionadas a la gestión de actividades al aire libre, ¿no? Y esto se complementa con componentes de conservación y obviamente de turismo. Entonces, para ir concluyendo, los espacios naturales tienen mucha fortaleza. Una empresa bien que maneja sus protocolos certificada, ¿no? O registrada en cada país siempre te va a brindar experiencias adecuadas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es nosotros como usuarios empujar una cultura de turismo de aventura, ¿no? Una cultura de seguridad, una cultura de experiencias positivas al aire libre, porque la capacidad del turismo de aventura de elevar a una persona a un nivel que no conocía capaz es increíble, ¿no? Nosotros podemos afianzar nuestra seguridad, nuestra autoestima, ¿no? Lograr cosas que no nos creíamos capaces a través de un liderazgo adecuado. Pero si vamos con una empresa informal, ¿no? Sin protocolos, sin seguridad,
si nos fijamos en el precio, entonces ahí es cuando la aventura se daña, ¿no? Y es eso que les complemento desde lo que estamos viendo y la visión del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo Saavedra. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Ernesto. Nos es un placer saber o conocer las diferentes perspectivas de cada país y todo lo que viene sucediendo en cada país. Es por ende que el sector turístico es un sector un poco complejo, por así decirlo. Continuando con el tercer eje temático. ¿Cuál es el tercer eje temático, que son las experiencias que buscan los nuevos viajeros en la práctica del turismo de aventura? Estas son dos preguntas. ¿Qué experiencias brindan las actividades desarrolladas en ambientes naturales? Y la segunda pregunta, ¿qué se llevan a casa después de visitar los espacios naturales y haber practicado las actividades de aventura? Esta primera pregunta la comenzaría Aldo Saavedra, luego Jesús Ernesto, luego al final Check-in Sostenible. Es por ende que le pedimos a los participantes de este webinar que vayan formulando sus preguntas para al final responder estas preguntas. Muchas gracias. Aldo Saavedra, por favor. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, en esa parte creo que ya nos vamos ya al mercado, ¿no? A las experiencias que se quieren vender y ofrecer en base a las nuevas necesidades y deseos del turista post-COVID, ¿no? Un turista con un perfil buscando cuidarse, ¿no? Buscando cuidarse principalmente en salud y en seguridad, ¿no? Entonces, antes el enfoque de la aventura era más en la seguridad, ¿no? Que voy a estar seguro con relación a, me estarán dando un equipo adecuado, ¿no? Estaré yendo al terreno adecuado para mi capacidad física, ¿no? O de repente el líder con el que estoy llevando esta actividad de aventura estará capacitado, ¿no? Para mí, soy una persona que en verdad no sabe de aventura y quiere tener esta experiencia, ¿no? Como un usuario, ¿no? A eso ahora le agregamos la necesidad primaria de sentirse saludables, ¿no? De sentirse en un espacio saludable. Y esto no va más allá de que, complementando lo que ya hemos dicho, ¿no? Tener los protocolos desarrollados, ser formal, ¿no? Implementarlos y saber comunicar esto, sobre todo. Yo creo que en esta etapa es comunicar los beneficios, o bueno, comunicar tu experiencia al turista a través de las redes sociales, del medio digital, y que pueda entender de que desde que antes que decida ir a hacer una actividad de turismo aventura, tú ya le estás ofreciendo una experiencia segura, ¿no? Y esto va por manejar el distanciamiento, el higiene, ¿no? Y los protocolos de limpieza, ¿no? Dentro de las actividades de aventura. Yo creo que va más por ahí, ¿no? Va más por el tema de la salud, la seguridad, porque igual todos tenemos la misma necesidad, ¿no? Tenemos la misma necesidad de recrearnos, de expandir la vista, de estar en un espacio natural, ¿no? De sentirnos uno con la naturaleza de repente, ¿no? ¿Y qué es lo que se llevan los turistas después de visitar los espacios o realizar actividades al aire libre? Para esto me gustaría, bueno, ya dentro de mi trabajo como facilitador también en aventura, me gusta bastante comentar sobre la jerarquía de necesidades de Maslow, ¿no? Que esta jerarquía de necesidades de Maslow demuestra muchísimo cómo se gestiona la actividad de turismo aventura con relación a la experiencia del visitante, ¿no? Nosotros tenemos en la base de la jerarquía de necesidades de Maslow las necesidades que son fisiológicas básicas, ¿no? Como por ejemplo, siempre va a ser esto, ¿no? Siempre un turista cuando va a hacer una actividad de turismo aventura va a estar ciertas horas al aire libre, en condiciones meteorológicas variadas probablemente, ¿no? Y va a necesitar, pues, satisfacer necesidades como, por ejemplo, alimentarse, beber algo, ¿no? Usar los servicios higiénicos, o de repente abrigarse o quitarse ropa extra, ¿no? Entonces, esto es algo básico que ya los operadores de aventura lo sabemos manejar, pero después viene una seguridad más elevada, ¿no? La necesidad de seguridad, que es esta necesidad en la cual más se enfoca el turismo de aventura, porque cada vez que tú le preguntas a alguien qué es el turismo de aventura, te van a decir al menos la palabra riesgo o el riesgo relacionado al concepto, ¿no? Entonces, para todos eso termina siendo el turismo de aventura una actividad riesgosa, y es así, pues, ¿no? Es así como se ve y es así como digamos, como se ha llevado, se ha desarrollado el turismo de aventura, y no deja de ser cierto. Sin embargo, la salud, como les decía, va a ser un componente muy importante, ¿no? Ahí implementamos el tema de protocolos de bioseguridad, ¿no? Manejamos adecuadamente nuestras operaciones, de hecho que los costos van a subir porque los costos de aventura no son bajos, ¿no?
tener personal calificado, mantenimiento del equipo, ¿no? Los costos fijos de la empresa, la publicidad, ¿no? Te toma bastante esfuerzo y bastante presupuesto dentro de las actividades, ¿no? Pero que sin embargo, pues es lo que toca ahora, ¿no? Para seguir en el mercado y esperar a que la demanda crezca, ¿no? La demanda crezca y vuelva a su volumen e inclusive de repente suba un poco más en el futuro pronto. Pero la salud va a ser una parte clave, ¿no? Después vienen las necesidades de interrelación, la necesidad de autoestima, la necesidad de logro, ¿no? ¿Qué me refiero con eso? ¿Qué quiero cerrar con la idea, ¿no? Nosotros todos hemos tenido esa caminata al aire libre donde hemos dicho, esta caminata ya no la hago, no llego a la cima, no llego al final y no la hago, ¿no? Pero que sin embargo después de eso, después de sentirnos un poco frustrados, cansados, poco adecuados para la caminata que hemos querido hacer, hemos llegado, lo hemos logrado y hemos sentido esa sensación de autorrealización, ¿no? De que sí, disfrutar el momento, el paisaje, ¿no? Disfrutar del logro que has tenido, ¿no? Que sí has logrado algún reto personal, ¿no? Te has retado a ti mismo, has conocido más de tu cuerpo, ¿no? Entonces, ese momento es donde te autorrealizas, ¿no? Y eso es lo importante que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta en el turismo aventura. Llevar a nuestros turistas a un momento de autorrealización, así sea pequeño, así sea por 1 segundo o 2 segundos, que sientan eso es lo que hace que ellos se conecten con la aventura y que busquen más aventuras dentro de su vida y la conviertan a la aventura dentro conviertan a la aventura en su estilo de vida, ¿no? Esto es algo que viven los deportistas, ¿no? Nosotros, los que hacemos deportes también, hacemos una sesión deportiva porque queremos buscar esos 10 segundos que valieron todo el día, ¿no? Esos 10 segundos por donde te deslizaste por una ola o por donde descendiste en rapel una parte de una cascada, ¿no? Haciendo barranquismo. O canyoning, o cuando te deslizaste a través de una duna, ¿no? O cuando bajaste una pendiente con una bicicleta en montaña, que era tu reto personal, y entonces viviste esa adrenalina, te conectaste con el momento. Eso es algo que nunca podemos dejar de vista, porque es lo que siempre las personas van a querer, elevarse a ese nivel, y es lo que conecta siempre a las personas con la aventura, ¿no? Y por eso es que nosotros necesitamos ser muy profesionales, porque elevar a las personas a ese nivel de necesidad, según Maslow, no es sencillo. Jamás lo ha sido, y para eso se necesita personal muy competente, ¿no? Procesos muy establecidos en las empresas, equipamientos adecuados, ¿no? Y una cultura de aventura, digamos, una cultura de aventura sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Daldo. La misma pregunta, por favor, para Jesús Ernesto. Sí, la verdad es que muy interesante lo comentado por Aldo. Muchas gracias por las experiencias. Yo quiero empezar con las frases de Tito el Coyotito. Tito el Coyotito es un personaje para los niños que los invita a que cuiden su salud, a que hagan deporte y que viajen por México. Con estos 3 objetivos, yo les puedo comentar acerca de lo que hay en México o lo que se puede llevar de México cualquier persona que venga a visitar el país y que haga turismo aventura. Ojalá me puedas ayudar, Dani, con la liga de Somos Mexicanos, 12 mejores lugares turísticos de aventura en México. Se los voy a ir comentando, si puede Dani ayudarme, si no, de todos modos se los comento. 1 es el sótano de las golondrinas en San Luis Potosí, que es ahora sí que es una caverna de 316 metros que puede uno bajar. Uno se puede aventar en paracaídas, uno puede rapeler, uno puede escalar. O sea, es una maravilla de la naturaleza. Y esto se puede hacer en México. En el caso de las Barrancas del Cobre, en Chihuahua, de hecho hay un tren de pasajeros que pasa por las Barrancas del Cobre, pero también hay una carrera, un ultramaratón, el ultramaratón Huachochi, que ahí es parte de lo que nosotros hacemos, en donde se baja la barranca y se vive la barranca. La gente que va y corre esa barranca no regresa igual. Así como un escalador que sube la montaña y que va, en este caso, por ejemplo, al volcán Popocatépetl
y sube, regresando no es igual, no es la misma persona, porque como bien lo dijo Aldo, lo que te queda o lo que se lleva la gente es la experiencia, es ese pequeño segundo, esos pequeños minutos o segundos, o en el caso de las escaladas, pues horas, del esfuerzo, de todo ese esfuerzo que hace una persona por llegar a concluir una meta. En mi caso, que es la parte de carreras y maratones, siempre lo he dicho, las carreras es como la vida. Y entonces terminas una carrera y terminaste un objetivo, pero ya estás pensando en el siguiente. Por lo tanto, en la vida también te planteas objetivos y cuando terminas uno, empiezas otro. Y entonces siempre estás constantemente pensando en que voy a hacer un objetivo. Y en el caso del turismo aventura, siempre es por objetivos. Si yo no me he aventado en paracaídas, pues ese es mi objetivo que quiero cumplir. Y entonces voy a buscar las empresas que sean seguras para mí, que sepa que tienen cubiertos todos los protocolos de seguridad, y entonces voy a ir con esos expertos que me van a hacer sentir la adrenalina y que me van a dar esa sensación y esa satisfacción de haber cumplido esa meta, ese sueño. Aquí, por ejemplo, también lo que les decía, Jacamulco, Veracruz, que es la parte del rafting, bajar en río con los niveles 3, 4 y me parece que hasta el 5 llega, que es realmente una experiencia que se tiene que vivir alguna vez. La Peña de Bernal, que es un monolito, el más grande del mundo, que pues también es muy difícil escalarlo y la gente que ya va, pues simplemente se lleva esa experiencia de ser los únicos que pueden subir ese tipo de espacios. El Nevado de Toluca, en el Estado de México, son unas caminatas muy padrísimas, en donde las imágenes que puedes tomar, ya cuando estás hasta arriba y bajas a la parte donde estaba el cráter, o donde está el cráter, y ves el lago que está ahí, es una maravilla. Entonces, lo que siempre te vas a llevar son grandes momentos, grandes postales, que esas siempre te las vas a llevar. En una cámara no las puedes captar, definitivamente una cámara no te va a dar la imagen que tú puedes vivir. Entonces tú puedes ver una imagen, como les decía, el sótano de las golondrinas, donde se avienta una persona y se ve la cámara que está en medio del hoyo y se ve que está aventándose en paracaídas. Pero la vista que tú puedas tener en vivo de esa experiencia, obviamente no la vas a tener en una fotografía. ¿Qué podemos decir de los arrecifes, el más grande me supongo que de Latinoamérica, en Quintana Roo? Los arrecifes de coral más grandes, en donde los buzos llenen de todos mundos, de todas partes del mundo, para ver ese tipo de arrecifes y esa gran diversidad de peces que hay ahí, de colores, ¿no? Como les decía, bosques de Monterreal en Coahuila, en donde se puede esquiar en diciembre, y bueno, pues está una pista incluso, ¿no? Los vuelos en globo, como les decía, imagínense, aquí les quiero hablar de la parte prehispánica que nosotros tenemos, toda la arqueología que tenemos en México y todas las zonas arqueológicas que tenemos en México. Y el vuelo en globo en Teotihuacán es una experiencia maravillosa, porque se ve toda la ciudad de Teotihuacán, en donde son la pirámide del Sol y la Luna, todo el espacio que tiene de la ciudad es completamente admirable y pues sencillamente increíble, ¿no? Zacatlán, Puebla, es una montaña que también se puede subir y bajar. Ahí sí tengo la experiencia de haber subido y bajado la barranca, son solo 25 kilómetros, pero hice más de 5 horas, entonces ya se imaginarán. La selva Lacandona en el sur del país, en Chiapas, que pues estamos hablando de otra diversidad que tiene México, ¿no? La parte de la selva, que obviamente también lo pueden tener allá en Colombia o en Perú. Y bueno, el Parque Nacional del Chico Hidalgo, que también es un parque nacional que se conserva para poder realizar muchos deportes o muchas
actividades de aventura, ¿no? Entonces, yo creo que lo que más se puede llevar las personas en cualquier lugar en contacto con la naturaleza es ese recuerdo, es esa experiencia y esos minutos, segundos u horas que van a disfrutar toda la vida. Eso no se va a olvidar. Definitivamente la gente que, por ejemplo, pues simplemente tiene que hacer la caminata hacia Machu Picchu, ¿no? Entonces, ese es de ley. Entonces, creo que todos podemos desarrollar y promover el turismo aventura. Para mí el turismo deportivo, que les digo, es diferente, pero también se puede desarrollar. Aquí en México hay mucha posibilidad de crecer todos estos tipos de turismo y pues yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Y sobre todo con la mayor seguridad que pueda existir con las empresas que estén certificadas y que estén avaladas por las autoridades, ¿no? Ese es mi comentario. Muchas gracias, Jesús Ernesto. La misma pregunta por parte de Check-in Sostenible, por favor. Bueno, pues como para complementar todo lo que nuestros compañeros panelistas han dicho, esta experiencia que se lleva pues el turista es una experiencia muy grata para el viajero, ya que lo pone como a enfrentarse con sus habilidades, a desarrollarla, lo pone a enfrentarse a desafíos diferentes que lo hacen volver un turista más consciente en cierto aspecto. Lo demuestra que el entorno donde están realizando la actividad de cierta manera lo vuelve más consciente de la actividad que está realizando, de la conservación del entorno y de que se puede generar como una cultura en cuanto a los valores medioambientales para conservar pues dichos entornos. Estas experiencias también, pues la principal es que salimos de nuestra zona de confort al estar pues todo el tiempo, digámoslo, en la semana en nuestras actividades rutinarias, que si de cierto modo han cambiado, que ya no son pues las mismas de pronto de ir al trabajo, de desplazarnos como tal, sino que ya ahora es de un modo virtual, pero que de igual modo estamos haciendo una rutina que ya es virtual, pero que sigue siendo una rutina. Es eso, es salir de esta zona de confort y enfrentarnos a cosas diferentes, a respirar un aire puro, a escuchar los sonidos de la naturaleza, al trabajo en equipo, a desarrollar estas habilidades, la confianza en sí mismo, el sentido de la concentración, todas estas habilidades pues que de pronto en nuestras actividades diarias no tenemos tan en cuenta y que se vuelven necesarias a la hora de realizar cierto tipo de actividades, como lo sería por ejemplo el rafting para el trabajo en equipo o por ejemplo para el avistamiento de los animales, la experiencia que tenemos en el buceo cuando tenemos los peces enfrente de nosotros. Digamos lo que de cierto modo sentimos como que el mundo se detiene, como que estamos solos ahí y que, o sea, la experiencia es maravillosa, estar ahí con los animales. Entonces, de cierto modo, nos hace pensar en que debemos conservar todos estos hábitats, ver la grandeza que tienen cada uno. Ya esto sería pues como lo más importante, nos ayuda a aumentar pues como la energía, volver revitalizados a nuestros hogares. De cierto modo esto genera un positivismo para retomar nuestras actividades diarias y la diversión es lo que más se ve pues como en este tipo de actividades y estas experiencias serían como lo más importante, lo que nos llevamos a casa y la conservación, la concientización en cuanto a los entornos naturales, que si de cierto modo pensábamos que la actividad iba a ser compleja y de pronto en cierto sentido lo fue, pero nos invita a volver, a estar más conscientes y también pues como a disfrutar más, ya conociendo como este tipo de actividades, a disfrutar en una próxima ocasión. No sé si de pronto mi compañera quiere complementar algo. Sí, te voy a
complementar ahí un poquito corto. Y es que muchas personas también lo pueden ver como ese recargo de energía que tiene con la naturaleza. Porque claro, realizar este tipo de actividades deportivas en estos entornos naturales que implican como esas capacidades físicas que como personas tenemos y además todas las emociones que normalmente afloran al momento de realizar estas actividades, los nervios, la alegría, la euforia, el suspenso de qué va a pasar y obviamente la satisfacción cuando ya volvemos a casa y recordamos cómo nos sentimos al momento de subir esa montaña o cuando se inició esa exploración dentro de esa caverna. Yo creo que son cosas que a todos nos van a quedar de los viajes y que vamos a recordar. Y también no dejar de lado esa oportunidad que tenemos de reivindicarnos con esos espacios naturales. Qué bonito sería que una persona que llegue a practicar el turismo lo realice de una manera sustentable, cuidando y protegiendo la fauna y la flora de esos espacios que visita. Y pues también, finalizando, pues yo creería que otra de las cosas es que esa incertidumbre que le queda a los viajeros de cuál va a ser mi próximo lugar, cuál va a ser el próximo destino que voy a visitar. Y pues aquí les comparto esta imagen de la gran diversidad que tiene Colombia en cuanto a sus ríos, mesetas, desiertos, selvas, páramos. Es un espacio verdaderamente lindo, el cual los invito a que en alguna oportunidad visiten y practiquen un turismo de manera sustentable. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Felipe, Jesús y Aldo, por tan grato conocimiento y el conocer un poco más acerca de las diferentes perspectivas o lo que ocurre en diversos países. Continuando con el ciclo del webinar, pasaremos a las preguntas, en el cual los participantes de este webinar si alguno tuviera en los comentarios, lo vamos a estar leyendo. Los vamos a esperar. De momento, mientras se formulan las preguntas por parte de de las personas que están participando en este webinar, si es que desearían invitar a su página o a que los visiten, en este caso Dani. Sí, claro, pues como les había mencionado en el inicio de la conversación, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como @checkkin.sostenible, en Facebook, Twitter y LinkedIn. Gracias. Aldo Saavedra, por favor. Gracias, sí, qué amable. Bueno, les invito a visitar Perú, ¿no? Tenemos gente de toda Latinoamérica en este webinar, así que conocer experiencias como el Camino Inca, ¿no? 4 días caminando en una inmersión cultural con arrieros locales, ¿no? Guías locales, con una cosmovisión andina, con nuestra gastronomía complementaria, visitar y hacer actividades como el surf en el Perú, en Lima, probar un buen ceviche, ¿no? Y conocer las actividades de aventura ya para cuando todo esto esté reactivado. Así que ese es mi deseo y los invito a hacer aventura en Perú, a conocer los espacios y lugares naturales del Perú, también nuestras áreas naturales protegidas. Por otro lado, les invito a que nos sigan. Nosotros en Desert Expeditions estamos lanzando hemos lanzado un podcast de turismo de aventura, ¿no? El podcast se llama Turismo de Aventura en el Perú y estamos en nuestro 3er episodio. Es un podcast que sale cada 15 días en todos los repositorios de podcasting. Pueden encontrarnos en iPodcast, Google Podcast, nos pueden encontrar también en Spotify. Estamos en Facebook también, lo hemos puesto en versión MP4, en YouTube también y en todos los repositorios que ustedes escuchen sus podcasts. Estamos hablando de temas del desarrollo del turismo de aventura, los actores del turismo de aventura, las modalidades, los reglamentos, los estándares, ¿no? Innovación en turismo de aventura, la coyuntura en el turismo de aventura, así que van a encontrar mucho contenido. Es el primer podcast de turismo de aventura en el Perú. No hay muchos, es una nueva estrategia de comunicación muy íntima,
¿no? Lo que buscamos es concientizar y sensibilizar a las personas con relación al turismo de aventura, que a veces no hay un gran entendimiento de ese. Y por otro lado, visitarnos en nuestras redes sociales como Desert Expeditions. Estamos en Instagram, Facebook y todas las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. También por parte de Jesús Ernesto Bravo. Claro que sí, muchas gracias. Pues a nosotros nos pueden encontrar como Amtude en Facebook, Instagram y Twitter. De hecho, también tenemos nuestro canal de YouTube, Amtude. Y pues aquí también los invito a que nos sigan en Sports International Tours. A mí en lo personal, como Ernesto Bravo, siempre tendremos ahí nuestros logos de la asociación y de la agencia de viajes. Y definitivamente los invito a que visiten México, que conozcan toda su diversidad. Ahora sí que no haya cuál irle, ¿no? Perú, Colombia, México, definitivamente tienen sitios maravillosos, pero bueno, definitivamente yo tengo que hablar de México y obviamente los invito a todos a que vengan. Nosotros con la agencia de viajes los podemos ayudar en contactar a estas empresas expertas en turismo aventura. Entonces lleguen con nosotros, manden sus mensajes y díganos que quieren hacer algo de turismo aventura aquí en México y nosotros los llevamos a maravillarse de nuestro país. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos a la orden para las preguntas. Yeah. Bueno, comenzando desde la parte final, Jorge Luis Juárez, ¿cómo se lograría tener un turismo consciente y responsable para tener un menor impacto negativo con la naturaleza? Esta pregunta nos gustaría que la responda la parte de check-in sostenible. No sé si escucha bien. Bueno, en todo caso, Jesús... No nos escucha muy bien. ¿No me escucha muy bien? Ajá, no te escuchaste bien. Ya. Ya. La pregunta viene debería tener un turismo consciente y responsable. Que nos pregunta Jorge Luis. En este caso, quizás Aldo Saavedra podría respondernos. Bueno, no te logré escuchar, pero he leído la pregunta, así que puedo responderla. La pregunta es, ¿cómo se lograría tener un turismo consciente y responsable para tener un menor impacto negativo con la naturaleza? Me parece que esa es la pregunta, ¿no? Bueno, hay muchas aristas ante esta pregunta, ¿no? Es bastante compleja, pero me voy a enfocar más en el componente de planificación, ¿no? El turismo también es una actividad que se planifica y es multidisciplinaria, ¿no? En el Perú, al menos en nuestro caso, ya se hacen planes regionales de turismo y esos planes tienen componentes como claves, como el componente de oferta, el componente de demanda, el componente de institucionalidad y el componente de territorio. Algunas regiones están agregando otros componentes como es el de competitividad y el de sostenibilidad, ¿no? Entonces es muy importante entender que el turismo es una industria, o bueno, es un sector, perdón, que articula muchísimo muchos componentes de una región, de una locación, de un territorio. Entonces, para que esto se desarrolle, pues primero tenemos que desarrollar una cultura de viajes o cultura civil, ¿no? Una cultura adecuada de los usuarios, de los turistas locales, también de los del extranjero, que muchos de ellos ya vienen educados, más que a veces nosotros, al menos en Perú. También el desarrollo de formalidad y procesos formales y la institucionalidad en los gobiernos, ¿no? Porque muchas veces hay planes que se implementan en un gobierno y luego pues el otro gobierno no lo continúa, ¿no? Entonces se truncan procesos de desarrollo muy importantes, ¿no? para la sostenibilidad. Entonces eso es muy importante. Desde el turismo de aventura yo creo que, para cerrar la respuesta, pues nosotros como líderes competentes también nos formamos en el cuidado del medio ambiente, ¿no? A hacer uso adecuado de los senderos, tecnología adecuada, conocimiento de flora y fauna,
¿no? Entonces, esos conocimientos que nosotros tenemos nos ayudan a desarrollar experiencias que cuidan y protegen el medio ambiente, logrando un impacto menor digamos, al que se haría, pues, si es que no se es competente o no se tienen los conocimientos adecuados, ¿no? Esa es, digamos, una respuesta ya más aterrizada a la operación. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se empezaría el turismo de aventura en una región en la que no se lleva a cabo este tipo de turismo? En todo caso, Jesús, ¿podría respondernos? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Cómo se empezaría el turismo de aventura en una región en la que no se lleva a cabo este tipo de turismo? Bueno, si no está desarrollado el turismo aventura en una región, lo que primero se tiene que hacer es hablar con las autoridades, porque a final de cuentas todas las empresas de turismo aventura son particulares, pero sí o sí tienen que llevar la venia del gobierno de cualquier estado, de cualquier municipio. Siempre te debes de acercar al gobierno para poder desarrollar un proyecto turístico. Con eso, lo que tienes que hacer, y es lo que nosotros siempre hemos hablado en el turismo deportivo, de trabajar de manera transversal. Desarrollar un proyecto turístico siempre tiene que ser transversal. No puede ser nada más hablar de turismo o hablar de deporte ya, sino que tienes que involucrar la salud, tienes que involucrar al turismo, tienes que involucrar a la economía del sitio, del lugar donde está, y tienes que involucrar a la gente. O sea, tiene que ser forzosamente transversal. No puedes desarrollar tu evento solo diciendo que es parte de desarrollo con la empresa que quiere crear un proyecto turístico. Forzosamente tienes que hacerlo con las autoridades y con otras instancias, ¿no? Tanto de salud como de turismo, como de economía, ¿no? Yo creo que es parte de lo que tienes que hacer. Muchas gracias, Ernesto. Quizás alguno más quisiera responder. Muchas gracias, Jesús Ernesto. Bueno, continuando con las preguntas. Acá nos preguntan, ¿cuál sería una estrategia para que el turista tenga más o se sienta más seguro al momento que decida realizar una actividad de turismo de aventura? En este caso, quizás Felipe o Aldo nos podrían responder. Encantado de responder. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál sería una estrategia para que el turista tenga más o se sienta más seguro al que decida una actividad de turismo de aventura? Claro, yo creo que allí se está tratando de, cuando tú compras un producto, cualquiera si fuera golosinario, ¿no? Nos importa que la presentación sea adecuada, no sea limpia, que no esté abierto, que no tenga ninguna fecha de vencimiento, ¿no? Que esté adecuado, ¿no? Igual en el turismo, ¿no? Nosotros cuando compramos un servicio turístico entramos por la necesidad, la motivación que tenemos para hacer alguna actividad al aire libre, y a partir de ahí empezamos a buscar en redes sociales o en la web, ¿no? Sí, información con relación a las actividades que potencialmente podríamos hacer o la que yo quiero hacer. Entonces, una de las estrategias, pues, es comunicar claramente, ¿no? Nuestro mensaje al consumidor, ¿no? Ahora actualmente con videos, fotografías, ¿no? Lanzando pequeños webinars o lives que puedas hacer comentando sobre los procesos que tiene tu empresa, generando la confianza necesaria para que vuelvan a comprarte. Porque al final se trata de una comunicación directa donde nosotros tenemos que volver a ganar la confianza de las personas. Yo creo que va por ese lado un poco la respuesta en corto. Muchas gracias, Aldo. Esas serían la mayoría de las preguntas. Muy encantado de que hayan estado partícipes en este webinar y haber tenido y haber
conocido un poco más de ustedes y cómo vienen desarrollando lo que viene a ser turismo de aventura o quizás turismo deportivo. Fue muy interesante tenerlos, muchas gracias. Y quizás si quisieran dar algunas palabras de despedida, podríamos comenzar por Check-in Sostenible. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio, a los panelistas, muchísimas gracias por su tiempo y a todos los que estuvieron aquí, muchísimas gracias realmente por acompañarnos. Por parte de Jesús Ernesto. Sí, claro, muchas gracias. La verdad es que muchas gracias por la invitación. Pues muy, ahora sí que complacido de estar con otras personalidades del mundo del turismo aventura. Y bueno, pues la verdad es que espero que todo lo que hayamos platicado haya servido para poder desarrollar más el turismo aventura y sobre todo la profesionalización de este, que sea más profesional, que haya más empresas que se dedican a esto. No les dé miedo, porque también eso es muy importante, que no les dé miedo. A veces sí es un poco complicado empezar una empresa, pero se puede vivir, o sea, se puede vivir de este tipo de turismo y entonces no les dé miedo, adelante y con todo gusto estamos a sus órdenes desde acá, desde México. Muchas gracias. Por parte de Aldo. Muchas gracias. Bueno, un gusto compartir con ustedes, Jesús, Dani, Felipe, Jan. Encantado. Felicitaciones por poner este tema muy interesante del turismo de aventura. Y los invito a que sigan hablando de estos temas, ¿no? Porque la aventura y actividades al aire libre, la recreación al aire libre, ¿no? Se realiza en muchos espacios naturales, ya sean parques nacionales o sean espacios públicos, privados, ¿no? Y se ve actualmente como componentes muy importantes de innovación, ¿no? Entonces, el turismo convencional ya se está llevando más al aspecto de la naturaleza con relación al crecimiento de la población y vamos a tener que seguir hablando, ¿no?, de la gestión adecuada de estos espacios donde se desarrollan, la sostenibilidad, ¿no?, las competencias laborales, ¿no?, las experiencias, la innovación y temas relacionados a este. Así que los felicito y gracias por empezar a hablar de aventura. Un gusto saludarlos desde Perú. Mucho gusto. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a Check-in Sostenible. Muchas gracias a todos los participantes que estuvieron en este webinar. Con esto concluimos y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos.